Pensamientos obsesivos compulsivos. 2, 3 de la mañana, Pedro, no sé si te ha sucedido alguna vez, y no poder dormir porque acá arriba está girando muy rápido de tantos pensamientos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Roma, Transformando tu Vida. El día de hoy, en nuestro episodio número 2, ¿mi cabeza loca o la loca de mi cabeza, Javier? No es peyorativo, pero es una realidad, Pedro. No es ni que tu cabeza esté loca, ni la loca de tu cabeza. Yo suelo comentar en terapia algo que aprendí en grupos de recuperación de los 12 pasos. Ellos suelen llamarle la vocecita, la loca de allá arriba, ¿no? La loca de la azotea, entre otras cosas. Y sin duda alguna hacen referencia a esto, ¿sí? A lo que tú acabas de preguntar, ¿no? ¿Es mi cabeza loca o la loca de mi cabeza? ¿Es una locura natural? No, porque tampoco es locura, es parte del proceso, ¿sí? Es una condición humana, todos tenemos una vocecita dentro de nosotros mismos, pero ¿qué pasa con esta vocecita? Que eso es lo importante. ¿Qué sucede en el sentido de por qué no podemos de repente dormir? ¿Sí? ¿De dónde viene todo esto? Ah, que el estrés, el día a día y por lo regular las personas dicen es que estás muy estresado, por eso no puedes dormir. Y lo que pasa es que mucho de lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo, pues sin duda alguna tiene que ver con aprendizajes, ¿sí? Entonces, estos pensamientos obsesivos compulsivos no surgen de un día para otro, ¿sí? Es en el día a día. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente ya no podemos frenar? Y no solamente es para no descansar en las noches, ¿no? O en la madrugada, sino que esto nos puede suceder en cualquier hora del día, ¿sí? Y es algo realmente muy común, no voy a decir normal, sino común, porque sí le sucede a muchos, ¿sí? A todos nos ha sucedido en algún momento, o a la mayoría nos ha sucedido en algún momento, y nos seguirá sucediendo. Aquí lo importante es saber de dónde proviene todo esto, ¿sí? Primero que nada, tiene que ver con algo natural de nuestro cerebro por toda la información que va guardando. Entonces, es un proceso tanto biológico como psicológico. No solamente es psicológico, o solamente es porque, ay, es que me estoy haciendo adictos a pensamientos de sufrimiento. No. La otra parte también importante, Pedro, es que las personas o también los profesionales en la salud mental muchas veces es algo más propio de personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces es una de las características sin duda alguna, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de repente cuando por ahí empiezan a buscar en internet qué es esto, los pensamientos obsesivos compulsivos, van a encontrar mucho con el famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Y no porque tengas ese tipo de pensamientos ya eres un TOC. No es siempre así, ¿ok? Primero que nada, esto es una característica previa a, pero para desarrollar esto son otras características las que hay que revisar y evaluar y demás, así que no todos son trastornos obsesivo-compulsivo, ¿sí? Ok, ahora que comentabas justo ese Ujú. punto, pues, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa? Porque es un proceso natural. En nuestro cerebro tenemos muchísima información. Entonces, por lo regular también está demostrado científicamente que la mayoría de nuestros pensamientos que tenemos en un día, la mayoría de ellos suelen ser más negativos que positivos. Para muchos es alarmante, se preocupan porque dicen, ay, ¿por qué tuvo que ser así? ¿De qué manera? ¿Por qué no fue a la inversa? En mi opinión particular, yo considero que gracias también a veces a todo este tipo de pensamientos negativos es como uno puede también pues buscar otras opciones para poder cambiar y lograr trascender también distintas adversidades que se nos van presentando en el día a día. Ahora, ¿también pueden ser conductas aprendidas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo más importante es en el desarrollo de un niño, del adolescente, pues todo lo que haya aprendido en su entorno, esto va a tener mucha influencia, por supuesto. Te voy a dar el ejemplo de un caso. Un papá ansioso, ¿sí? Y tiene el papá 45 años y tiene dos hijos, sus hijos tienen 19 y 21 años, y uno de ellos presenta ya características muy similares. El papá de hecho llega a decirme, ¿sabes qué? Es que mi hijo es igualito a mí, yo a esa edad me acuerdo que así me pasaba y yo de repente pues a mí sí me diagnosticaron TOC, ¿sí? Por cómo se me desbordó mi ansiedad, por distintas situaciones que vivió a lo largo de su vida. Ahora, este chico, de alguna manera, antes de saber todo esto, lo que le pasó a su papá y lo del diagnóstico y todo, pues, ¿qué sucedía? Que por las conductas, el comportamiento del padre, ¿sí? En todo su entorno, en lo familiar y también dentro y fuera de casa, también uno va aprendiendo.
Y entonces, de alguna manera, nosotros también por genética, sin duda alguna, vamos a replicar, de acuerdo a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, en este árbol genealógico que traemos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo importante es observar con qué frecuencia me suceden y qué tipos de pensamientos, si ya son pensamientos recurrentes, porque esto es algo ya donde sí nos ha pasado, sobre todo te voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de un adolescente que tiene exámenes. Y están los chavos que se estresan demasiado por el examen. Y entonces, ¿cuál es el pensamiento recurrente? Si sabe que dentro de 15 días va a ser la semana de exámenes, ¿qué hace? Se estresa y no deja de pensar en qué, en una preocupación. Entonces, el adolescente se preocupa por los exámenes, a cualquier nivel académico, el niño, el adolescente, el joven, ¿sí? Ahora, el adulto, ¿qué le preocupa al adulto? Los pagos, los compromisos, ¿no? Y entonces de repente si por ahí, ay, que se atoró el pago, que no está cayendo, que esto, que lo otro, entonces, ¿qué sucede en la mente? Pone una fecha, el 30 de fin de mes, y de repente está día 8 y ya está súper preocupado porque el 30 quizás, ¿y si no llego? Ahí viene otra cosa importante en esto de los pensamientos obsesivos compulsivos, la enfermedad del easy. ¿Y si no llego? ¿Y si no puedo? ¿Y si se me atora? Y de repente yo aquí, entre las recomendaciones a esa preocupación es, mejor ocúpate y ya no te preocupes. Es muy fácil decirlo. Esto aparte de también del, y si no puedo, de repente también entre los ejercicios, aunque suene raro, irónico, quizás tonto, pero ¿y si te callas? Decirle a mi mente esto. ¿Y si te callas? ¿Y si sí puedo? ¿Y si sí lo logro? ¿Y si lo logro tal vez desde el día 15? ¿Y si sí paso mis exámenes? ¿Quién tiene ese poder? Uno mismo. ¿Quién tiene la capacidad? Uno mismo. ¿De dónde debe de surgir y emerger toda esa información? De uno mismo. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Hay otras personas que de repente lo tienen un poco más fuerte, ¿sí? En cada uno es distinto. Entre las recomendaciones hay muchas. Frenar, no te preocupes, mejor ocúpate. Ay, sí, lo dices muy fácil, Javier, pues tal vez a ti no te pasa, no te está sucediendo. No, también me ha pasado. Y sé que en cualquier momento me va a volver a suceder, porque, repito, es algo natural, propio de nuestro cerebro, de los pensamientos. La información está ahí guardada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar de ayuda, cambiar, ejercitarnos, comer sanos, dormir bien. No, no siempre este tipo de dinámica es lo que nos va a ayudar a que, o nos va a quitar ese tipo de pensamientos. Hay que hacer otras cosas. Cuando tú detectes que estás en este tipo de pensamientos obsesivos, compulsivos, lo mejor sería, así como tú estás aquí sentado, si ya tienes ese tipo de pensamiento y estás bien preocupado, tú estás pronto para ser papá. Y Claro. entonces, ¿qué sucede? Es un pensamiento que a cada rato llega y si no es el 20 y si es antes y si esto y si lo otro, pero si no te genera alguna problemática en otras áreas de tu vida, no tiene nada de malo que constantemente estés pensando. Eso es un proceso natural. Si es una preocupación también natural, pues digo, vas a ser padre, ¿no? Ahora, lo que sí se puede hacer es, cuando ya son pensamientos que sí nos empiezan a hacer daño, que nos están enfermando, si estás, te decía, tú que estás sentado, párate de esa silla. Si estás en tu casa, estás sentado en tu sala, párate del sofá y vete al sillón o vete a la mesa si realmente necesitas estar sentado para lo que estés haciendo. Pero párate, muévete, actívate. Entre las otras recomendaciones también que podemos hacer, ve a tu refrigerador. Yo sugiero mucho esto para los pacientes, sobre todo también cuando ya hay más ansiedad, ¿sí? Y algunos que ya con el diagnóstico de la ansiedad es, ve al refrigerador y siempre en tu refrigerador ten hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿El hielo para qué? Pues para que lo puedas agarrar literal con tus manos, ¿sí? Métete a la regadera, báñate. Si tienes jacuzzi, si tienes una alberca, métete, de preferencia con agua fría. Eso sí, que no vaya a haber alguna contraindicación médica, entonces no hagas esta dinámica, ¿ok? Claro. Eso también es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a suceder es un proceso donde el cerebro se va a ocupar de otras áreas, donde va a encender las alertas de que necesita decir como, hey, está frío, esto quema, esto duele. Y entonces estos pequeños ejercicios nos van a ayudar para ir generando una distracción de nuestra atención en esa tensión para colocar la atención ahora, sí, quizás en otra tensión que es lo frío del hielo, pero cuando no es así,
el cerebro no se desconecta, el cerebro sigue. Y es donde viene la parte obsesiva compulsiva. ¿Qué es la obsesión? Primero inicia por pensamientos. Y Ok. si no puedo, sí, del 30, ¿qué voy a hacer? Y después, ¿cuándo es una compulsión? Cuando ya el pensamiento está como un taladro, suene y suene y suene, o está ya como un rotomartillo, ¿no? Y entonces es algo que empieza con algo suave y de repente ya es muy fuerte, ya no lo puedo frenar. Voy manejando, estoy trabajando, estoy donde esté, me duele la cabeza, son las 2, 3 de la mañana, no puedo cerrar los ojos, a las 3, 4 de la mañana cada rato me estoy despertando con temblores y demás, preocupación, preocupación, más preocupación. ¿Qué ganas con la preocupación? Estrés, angustia, ansiedad. ¿Me explico? O sea, Claro. entonces esto para nada es sano. Otra de las opciones es, pues también busquemos ayuda, ¿sí? El ejercicio, el que puedas hacer y el que quieras hacer. Caminar, correr, ir a un gimnasio, hacer cosas alternativas también como el yoga, mindfulness, tai chi, ¿sí? Hay mucho. Entonces, hay que activarnos, hay que movernos, porque si no, a lo contrario, esto sí es algo que a la larga te va a crear igual enfermedades crónicas, va a enfermar tu cuerpo, como la presión, en este caso la hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos. Muchas personas de repente andan temblando el ojo, le anda temblando la boca, el brazo, los dedos se le andan moviendo. Y entonces, cuidado, porque ahí te puede venir una parálisis o una embolia. He atendido casos así, que lamentablemente, pues por tanto estrés, colapsaron y llegó a esto, ¿sí? No es culpa de nadie desarrollar de repente una enfermedad como esta. Pero el compromiso que sí tenemos el día de hoy, que cuando ya tenemos información de este tipo, entonces practiquémosla, ¿sí? Eso es también muy importante. Por eso, la loca de mi cabeza loca. Ahora que ya sabemos también qué podemos hacer, pues hay que hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Mm? Muy interesante. La verdad es que creo que como los que estamos participando hoy, escuchando este podcast, pues nos damos cuenta de la importancia de también atendernos, ¿no? De Claro, estar pues siempre pendientes de todas estas recomendaciones que nos has dado, de cómo podemos encontrar justamente esa parte de podernos ayudar a, pues obviamente, a quitarnos a la loca de allá arriba para ujú, poder estar mucho mejor en nuestra vida, ¿no? Es claro. lo primordial. Mira, de alguna forma, como lo comentábamos, a muchos nos pasa. Nos ha pasado, digo, a mí se me ha pasado muchas veces. Y yo hace ya varios años, cuando empecé también a recurrir a la terapia, ¿sí? Entendí esa parte, que sí tenía este tipo de pensamientos, que eran recurrentes. Por lo tanto, ay, ¿y se me va a quitar, Javier? Pues sí, o sea, más que quitarse, hay que frenarlos, aprender a frenarlos. Otra de las maneras, igual que podemos tener ayuda para este tipo de pensamientos, pues es la lectura. Si nos ponemos a leer, ¿qué hacemos? Así como el proceso del hielo no es tan rápido como lo del hielo que te decía, pero la lectura también nos va a ayudar. Y sobre todo si es lectura que tenga que ver en algo relacionado de forma directa o casi indirecta con el tema de las cosas que te están sucediendo. Las rutinas y demás también nos ayudan, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer. Buscar ayuda profesional en el tema por ejemplo, de ir a una terapia psicológica, ¿sí? Lo puedes hacer. Incluso hay personas que a veces es tan alta la preocupación que lo que piensan o les llegan a recomendar familiares o amistades a alguien que le pasó algo similar alguna vez. Sabes que yo fui con un médico psiquiatra, y la verdad no sabes, me ayudó muchísimo. Esto es ya decisión de cada uno y está bien, ¿sí? ¿Se puede tratar con medicamentos? Claro, ¿sí? Sí ayuda, pero es mejor si primero buscas cómo asesorarte. ¿Para qué? Para poder aclarar todas tus dudas y después entonces ver si en realidad va a ser necesario la medicación, ¿sí? Porque tampoco se trata de estar bombardeándonos, ¿ok? Sí, Pero, perdón, lo ujú. hemos platicado, ¿no? También la parte espiritual, que ayuda Claro. muchísimo Ujú. a también, pues obviamente tener lo que te sirva y lo que te pueda ayudar es lo que realmente, pues, podríamos practicar, ¿no? Fíjate, ahorita lo que mencionas es también importante. La psicología ve el ser humano como un ente biopsicosocial, ¿ok? Pero algunos en este caso no tienen nada que ver con la religión, respetando las religiones, Claro. pero el ser humano también es biopsicosocial, espiritual. Espiritual. Y esto que acabas de mencionar es muy importante. ¿Por qué? Porque también es la parte
de nuestra responsabilidad de alimentar esa área espiritual en nosotros mismos, ¿sí? Como uno pueda, como uno quiera. Y si estás teniendo ese tipo de problemas ya con tu manera de pensar obsesiva, compulsiva y no te deja descansar y ya estás muy, pero muy mal, busca ayuda. En el caso de las religiones, por darte dos ejemplos, religión católica y cristianos. ¿Qué hacen? Pues la persona se puede acercar a su religión y eso le va a ayudar mucho, ¿sí? Tal vez va a llegar, va a tomar una misa, va a platicar tal vez con alguien de ahí o va a conversar con el padre. En el caso de una persona en su religión cristiana, ¿qué va a hacer? Pues se va a acercar a su congregación, se va a acercar con su grupo, ¿sí? Se va a acercar igual con el pastor o la pastora y sin duda alguna va a recibir la ayuda, ¿ok? Claro. Son cosas que se pueden atender, se pueden tratar. Sí, claro, digo, la verdad es que hoy nos has compartido muchísimas cosas, pero me gustaría que nos dieras pues, tus recomendaciones, las que tú consideres que realmente donde debemos poner mucha atención de lo que a lo mejor nos podría ayudar a entender o ver que a lo mejor estamos atravesando justamente por este tipo de situaciones y pues obviamente para poder entender que necesitamos buscar ayuda, ¿no? Claro, de las que ya mencioné hace un momento, tomarlas en cuenta y empezar a ponerlas en práctica. Importante de tantas cosas que son importantes, ¿va? Analizar con uno mismo qué tan frecuente me sucede. La frecuencia es bien importante tenerla en cuenta. La mayoría no lo sabe. La mayoría solo lo consideran, estoy estresado, y muchas veces ni siquiera dicen estoy estresado. Solo es algo como que en el momento cuando les está sucediendo se dan cuenta que están estresados. Se dan cuenta y cuando ya conocen que tiene nombre, que son pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos compulsivos, entonces dicen, ya otra vez me llegó. Entonces hay que observar la frecuencia, también analizar, empezar a un poquito a ver hacia atrás como a partir como que de cuándo iniciaste con ese tipo de pensamientos. Recordar, son naturales. Sí, nos pueden causar mucho daño, pareciera que es algo muy enfermizo, pero son naturales. ¿Los podemos modificar? Sí, esa es la buena noticia. Entonces es observar si ya me sucede, la frecuencia, si son recurrentes y empezar a hacer los otros ejercicios y buscar la ayuda. ¿Sí? Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Javier, que hoy nos hayas compartido otro tema más de tantos que tenemos pues Sí, por claro. compartir. Les agradecemos mucho el habernos escuchado, el estarnos viendo. Les invitamos a que nos sigan viendo las próximas sesiones. El próximo martes aquí estaremos con otro video más, con otra plática más. Muchas gracias por sintonizarnos y estamos en contacto. Cuídense mucho y muchas gracias. Pedro, gracias. Esta mañana, esta tarde, esta noche, recuerden, estuvimos en Roma, Centro Integral, con nuestro coach Pedro Rojas, su servidor, el psicólogo Javier Gracián. Cuídense mucho y cuiden sobre todo el análisis de esos pensamientos obsesivos compulsivos. La loca de mi cabeza Mi cabeza o mi loca. cabeza loca. Señores, esto tiene solución. Se puede tratar. Cuídense. Gracias.